se me había olvidado, ahora sí me acordé. ¿Ya? Entonces la primera mentira tiene que ver con que Dios no es suficiente. ¿Ya? Yo no sé cuántas de ustedes les ha pasado que muchas veces en la iglesia, en muchas partes cantamos, tú eres suficiente, Señor, tú lo eres todo, o es algo que siempre en nuestra boca como cristiano está, incluso como parte del léxico, yo creo, del cristiano, decir, no, si Dios es todo lo que yo necesito, Él es suficiente para mí, no necesito nada más que Dios, Él es lo que yo necesito, es suficiente. Bueno, eh, muchas veces pensamos que Dios es suficiente para cada uno de nosotros, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Eh, pero nuestros hechos han demostrado otra cosa. Muchas veces sucede que creemos de la boca para afuera que Dios es todo lo que necesitamos, pero en verdad estamos anhelando y necesitando otras cosas para ser felices o para ser plenas. Por ejemplo, decía que eh, dice que esta es una mentira que nadie diría de manera intencional, pero que se revela en nuestra forma de vivir. Una vez escuché un pastor que decía que donde estaba nuestro tiempo, donde estaban nuestros intereses, ahí estaba nuestro corazón. Entonces, muchas veces pasa que yo puedo decir, no, si Dios es suficiente, yo no necesito más que nada más que Dios. Pero, por ejemplo, mi mayor tiempo lo paso dedicado, no sé, a mi casa. Mi casa es súper importante. Me refiero a casa como lo estructural, por ejemplo. Que me gusta decorarla, me gusta arreglarla. Ojo, que no estoy diciendo que eso sea malo, para nada. Pero es en el equilibrio y en el cómo, en el fondo, nuestro corazón se va engañando por muchas cosas. Creemos que necesitamos, por ejemplo, que necesitamos amigos para ser felices, o nuestro tiempo incluso pueden ser nuestros hijos. A veces nuestra vida se centra alrededor de nuestros hijos y en lo que ellos hacen, lo que ellos necesitan. Y es más, nuestro estado emocional fluctúa también dependiendo de cómo se vaya dando también esa relación con nuestros hijos, o con nuestra pareja, o con la gente que nos rodea. A mí me pasaba, por ejemplo, en algún momento me acuerdo que, y eso me hacía mucho sentido, yo me acuerdo que si mi hijo se portaba muy bien, yo andaba súper contenta y me sentía súper inyectada y todo. Y cuando ellos se empezaban a portar mal, también mi ánimo bajaba, que tenía algo muy natural porque también tiene que ver con la relación que va, pero me estaba dando cuenta que mis emociones también, o como yo me estaba sintiendo, también estaba sometida o estaba girando en torno a cómo ellos también se estaban sintiendo, cómo eso se estaba dando. Entonces, muchas veces sucede eso, que ¿dónde está puesto nuestro foco? ¿Es realmente Dios suficiente para mí? ¿Es lo que yo realmente necesito para mi vida? Es así, todos lo sabemos, pero muchas veces lo decimos de la boca para afuera, porque, no sé, pues decía, somos buenos para predicar, pero decía, pero malos para practicar. O sea, realmente nosotros si creemos que Dios es suficiente para nosotros, ninguna circunstancia deberíamos vernos de esa realidad y de creer que eso es así. Y sin importar lo que suceda, deberíamos estar firmes, ¿cierto? No debería afectar en nuestra emoción. Somos súper emocionales, entonces de repente somos como así, como la veleta, así, gira dependiendo para dónde vaya el viento, es para dónde va uno girando. Pero si Dios realmente fuera suficiente en nuestra vida, Él lo llenara todo, daría lo mismo lo que estuviera pasando, yo me mantendría firme, ¿cierto? El otro día mi hermana me decía, me preguntaba, ¿qué es la piedra angular? Porque escuché una canción que decía, la piedra angular, Cristo la piedra angular. Entonces me decía, ¿qué significa la piedra angular? Y yo le decía, la piedra angular es como la piedra base de toda edificación, ¿cierto? Sobre esa se edifica el edificio, sobre esa se edifica la casa, esa es la principal piedra, la piedra angular. Si Cristo realmente es la piedra angular nuestra, es la piedra base, o sea, lo es todo, es el cimiento total de nuestra vida debería estar edificada en Él y deberíamos entonces funcionar conforme a eso. Pero muchas veces eh, Satanás nos hace creer que es así, pero en las circunstancias difíciles es donde nos damos cuenta que no necesariamente es así. Muchas veces yo digo, no, si Dios es todo para mí, pero igual necesito el consejo del otro, necesito saber qué me va a decir el otro, o igual necesito saber la opinión, no sé, de este otro. A mí me pasaba, por ejemplo, con los niños, no sé, porque yo decía, ya, Señor, tú tienes el control de todo esto, yo creo que tú tienes el control y te entrego todo esto a ti,
pero pasaba cualquier circunstancia y yo lo primero que hacía era, yo trabajo con puros médicos, con psicólogos, psiquiatras, entonces yo partía a hablarle, a preguntarle a la psiquiatra, oye, ¿tú sabes si esto es normal? Y la cuestión, bla, 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 y era como súper ansiosa. Bueno, eso demostraba en el fondo qué estaba pasando con mi corazón. ¿Estaba siendo realmente Dios suficiente? ¿Yo estaba confiando realmente en que Él tenía el control sobre todo? Quizás no era tan así. Por eso les digo, nuestros hechos hablan mucho de nosotras. Nuestra boca, la boca aguanta mucho, como la letra, como dice, la letra aguanta mucho. Nuestra boca también. Podemos hablar muchas cosas, pero lo que es real, nuestros hechos también lo van a edificar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ver qué pasa. Dice que muchas veces confiamos más en las opiniones de las demás personas. Necesitamos como la confirmación o lo que los otros digan, siendo que si creyéramos en que Cristo lo es todo y que con Él tenemos la solución a nuestros problemas, sería totalmente distinto. Ya dice que somos engañados de maneras muy sutiles. No está mal querer algo, pero cuando eso toma un lugar central allí, hay un problema. Yo creo que el pastor a nosotros siempre me daba un ejemplo, me decía, no está malo tener una casa, Dios te va a dar una casa y qué bueno que te dé una casa y una casa linda y qué bueno, pero si ya esa casa empieza, no te deja, no, es que no voy a ir a tal parte porque estoy arreglando la casa y necesito estar ahí, quiero decorar, no, es que no puedo hacer esto porque es que en la casa yo estoy haciendo, cuando ya eso empieza a absorber tu tiempo y tu prioridad comienza a desenfocarse, es cuando ya en el fondo ahí algo está pasando, las prioridades están cambiando. Lo que les decía yo, donde está tu tiempo, está tu corazón. Siempre me acuerdo de eso. Si mi tiempo está en el celular todo el día, bueno, algo entonces está pasando. ¿Qué necesidades hay en mí? ¿Qué está pasando en mí? ¿Cristo está siendo realmente suficiente? ¿Necesito llenar algún vacío? Eso es importante considerarlo. Dice, había una pregunta que decía, ¿en verdad crees que con Dios lo tienes todo? Si creyéramos que con Dios lo tenemos todo, tenerlo todo es no necesitar nada, ¿cierto? O sea, ¿realmente con Cristo tengo todo o siempre hay algo que estoy tratando de buscar para llenar algún vacío o algo que hay en mi corazón? ¿Ya? Entonces dice que en realidad creemos que Dios es suficiente o buscamos otras cosas y personas para llenar el vacío de nuestro corazón. Y ahí da un montón de ejemplos. Puede ser la comida, puede ser las compras, pueden ser los amigos, las vacaciones, el trabajo, la familia, etcétera. Ojo que ninguna de esas cosas son buenas porque yo creo que Dios ha permitido todas esas cosas para nuestro deleite, para que las disfrutemos. ¿Ya? Dios nos permite tener amigos porque Él quiere que los disfrutemos. Él tuvo amigos, ¿cierto? Y es un tiempo para compartir, para edificarnos, familia, Dios nos da porque es importante. Dice que herencia de Jehová son los hijos, o sea, es un regalo de Dios el tener hijos. Asimismo, un hogar, gracias Señor porque nos das un hogar, pero que todo eso tiene que ser un accesorio. Lo central debe ser Cristo. Si tengo una familia, Señor, yo tengo una familia, pero también para que te sirvamos juntos, para que trabajemos para ti, para que logremos un propósito, el objetivo en ti. Si Dios me da la casa, Señor, qué bueno esta casa, gracias porque tengo una casa cómoda, que me acoge, que me guarda del frío, pero también una casa donde puedo bendecir a otros, donde voy a tratar de compartir con los que me rodean, que sea también algo para bendecirles. Son accesorios. Lo esencial debe ser Cristo. Si yo lo tengo a Él, no importa las circunstancias, yo debería ser feliz, que no significa que en un momento nos vamos a estar tristes, que en un momento no nos vamos a sentir mal, que van a haber momentos en que nos va a dar pena, momentos en que quizás nos vamos a sentir, no sé, confundidos. Todo eso puede suceder, eso es normal. Sin embargo, tiene que ser momentáneo, ¿cierto? Dice la palabra una tribulación momentánea, algo pasajero. Pero cuando ya esos estados se quedan en nosotros, porque ahí deberíamos decir, algo está pasando en mí, algo, realmente Dios está llenando todo eso, ahí llega el momento de pensarlo y de cuestionarlo, ¿ya? Y después nos habla, dice, la otra mentira es, los designios de Dios son demasiado restrictivos. Y esta mentira tiene mucho que ver con la opinión de las demás personas. Eh, Dice que Dios en toda la Biblia nos enseña, eh, aquí habla de las leyes, pero en el fondo nos enseña el tema de la obediencia, ¿ya? De, de seguir lo que en el fondo Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios ha trazado para mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? O sea, hay millones, hay mandamientos, hay desde leyes,
hay hasta, no sé, pues uno de repente dice, Señor, quiero obedecer lo que tú has planeado, lo que tú quieres, etcétera. La palabra está llena de eso, llena de obediencia. Eh, así, nuestra obediencia muchas veces también está sujeta a lo que nos dice la gente. Yo no sé si ustedes tienen amigos inconversos, pero yo sí tengo amigos que son inconversos, entonces ellos cuestionan mucho, muchas veces, por qué hace uno muchas cosas. No sé, como por ejemplo, mira, me acuerdo que hace como un año atrás, nosotros fuimos a un matrimonio, veníamos de vuelta con Gabriel en la noche, y un hombre nos chocó en la autopista central, ¿ya? Y fue un choque, a nosotros gracias a Dios no nos pasó nada, pero el auto de él quedó dando vuelta, el tipo se bajó, salió arrancando, dejó el auto botado ahí afuera del Palacio de Justicia, ahí en Rondizoni parece que, y en la curva, 2 de la mañana, imagínense. Nosotros nos fuimos, pasó, quedó toda la cuestión, y de casualidad, hace como 2 meses atrás, al trabajo de Gabriel llegó mi marido informático. Llegó una empresa externa que le está prestando servicio a él. Gabriel es como el jefe y le llegó una persona. Y estaba trabajando con un compañero de él. Y cuando Gabriel ve la foto del tipo que llegó a trabajar, se dio cuenta que era el mismo hombre que lo había chocado hace un año atrás y que no se hizo responsable del choque. Entonces el compañero de Gabriel le dice, ah, este es el hombre que me chocó. Y el compañero le dice, si querí, me lo funo ahora, dímelo. Lo hacemos al tiro, al tiro, lo funamos, este es el momento. Lo echan, lo echan. Entonces, me acuerdo que Gabriel me decía, ¿sabéis qué? Mira, mi carne era como, ay, qué bueno hacer justicia, por fin este gallo que me dejó el auto chocado, todavía no lo puedo ni arreglar, y, ¿cachai? Se lo merece en realidad, porque fue bien vacuna. Pero, me decía, pero mi espíritu me decía, tranquilo, esto no es tema tuyo. Entonces los compañeros le decían, pero ¿cómo? ¿Cómo hagamos esto nomás? Zanjemos esta cuestión, echémoslo. No, le dijo Gabriel, no te preocupes, yo confío en que Dios es juez y Él va a tomar el control. Listo. Entonces, para ello era como ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Y Gabriel era tonto, era el tonto que no había en el fondo hecho. Pero para Dios no es ojo por ojo, diente por diente. Dios, Él ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cachai? En el fondo, para el mundo son locuras, son estupideces. Muchas veces pasamos por tontos, pero Dios tiene otra forma de funcionamiento distinta a la nuestra que es carnal. Entonces, a eso se refiere. Muchas veces, sobre todo en esta mentira, es una mentira donde batalla nuestra mente, lo que creemos, contra lo que nos dice el resto. Y puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, puede ser hasta uno mismo muchas veces cuestiona las cosas que Dios quiere hacer en el fondo con nosotros. Yo notaba acá varias cosas que, eh, que pasan. Por ejemplo, el tema de amar al prójimo. Por ejemplo, con los adolescentes nos pasaba mucho el tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio. Cómo Dios en el fondo hablaba a las parejas, cómo Dios iba dando todo esto, se chocaba contra los chiquillos que están bombardeados por temas sexuales todo el día, todo el día. Un mundo que prende la tele y, o sea, a las 2 de la tarde tú veis temas, cosas sexuales para un cabro. Imagínate para un adolescente de 14, 15 años encontrarse con ese panorama. Entonces, donde un mundo que te dice, hácelo, prueba, porque si tú no pruebas, no vas a saber lo que es después y te vas a equivocar. Y si después de casarte ve ahí y no te gusta, ¿cachai? Entonces el mundo te dice eso, pero Dios dice, no, esto es de esta forma, debemos guardarte, es por esto, por esto, por esto, porque si tú haces esto va a tener estas consecuencias. Entonces constantemente tiene relación con eso. El mundo nos dice, haz las cosas a tu manera, como la canción de Frank Sinatra. Eh, Haz las cosas como tú creas que tienes que hacerlo, tú eres el dueño de tu destino, porque otro debería venir a imponerte cómo debes hacer las cosas. ¿Cierto? Pero Dios nos dice, no, porque dice, llevemos nuestros pensamientos, llevemos todas nuestras cosas sometidas a la obediencia a Cristo, o sea, someter nuestras vidas. La gente tiene el concepto de que someter es estar así agachado, sin decir nada, ¿verdad? Pero no, dice que Dios, eh, una vez escuchaba, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice, ¿por qué es perfecta? Porque cumple los designios que Dios ha trazado para nosotros, pero dice que es agradable porque muchas veces Dios toma aquello que nos gusta o aquello que tenemos y lo vuelve para su propósito, para lo que Él desea. Muchas veces la voluntad de Dios es contraria a la nuestra, pero eso no significa que no sea agradable ni que no sea perfecta.
¿ya? Así que tiene que ver con eso, con que debemos, no siempre, esa es una gran mentira, que los designios de Dios son restrictivos, como la iglesia no te deja hacer nada, oye, o tú no haces nada. Yo me acuerdo que, por ejemplo, también pasó muchas veces, dice, perdón, es que decía aquí, una frase que me llamó mucho la atención, la anoté, dice que las creencias determinan la conducta. Y aquí hay un punto súper importante, porque todas nosotras, yo no sé si todas nacieron en el Evangelio, yo nací en el Evangelio, pero sin embargo también tenía contacto con un montón de gente, entonces tengo miles de creencias que están aquí en mi cabeza, que se fueron creando a partir de lo que me enseñaba mi mamá en la iglesia, pero a partir de lo que aprendí en el colegio, a partir de lo que aprendí en la universidad, y así, miles de creencias en mi cabeza. Y dice que mis creencias determinan mi conducta, o sea, lo que yo creo es lo que yo hago, pero muchas veces esas creencias no son las creencias las cosas que realmente Dios tiene para mi vida. Y ahí volvemos una vez más a la cita, dice que debemos someter en el fondo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y eso es sumamente importante, porque muchas veces nosotros creemos que algo es bueno, pero no necesariamente es bueno, no necesariamente es lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, por eso es importante que nuestros pensamientos, dice que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Dice la palabra, ¿cierto? Renovado el pensamiento, tiene que ser cambiado e instalada la vida de Cristo en nosotros, el pensamiento de Cristo en nuestra mente. Cuando logramos eso, vamos a vivir conforme a la vida de Cristo, que eso no significa que no nos vamos a equivocar, que no vamos a fallar. Dice la Biblia que a mí siempre me llama la atención, que David tenía un corazón conforme al corazón de Cristo, ¿cierto? Conforme al corazón de Dios. Pero yo no sé si ustedes miran la historia de David, o sea, era un gallo, o se mandaba una rana tras otra. O sea, imagínense, mandó a matar al marido de la mujer para quedarse con ella, más encima la embaraza, después le deja un hijo, imagínense, o sea, era como una teleserie mexicana casi de las cosas que hacía, y se equivocaba una vez tras otra, una vez tras otra. Pero ¿qué había en él? Ese sentimiento de arrepentirse, de darse cuenta de que estaba equivocado y a él no le importaba humillarse, y cuando sale danzando así, o sea, piense que estaba la esposa arriba, lo miraba y decía, mira este hombre cómo se humilla, cómo se le ocurre a un rey bailar, estaba como con un atuendo así, como ropa interior, casi bailando afuera, él le dio lo mismo, decía, yo no me avergonzo, voy a hacer, como la canción dice, me haré más vil por causa de Jehová, cada vez voy a hacer, me da lo mismo, yo aquí lo voy a hacer. Bueno, si él, imagínense, con todas esas cosas, Dios pudo decir, este hombre tiene un corazón conforme al corazón de Dios, eso es lo que quiere hacer en nosotros. Quiere sacar lo que es nuestro, poner su mente en nuestra mente y que nuestro corazón en el fondo esté conectado con Él. ¿Ya? Cuando la vida de Cristo está en nosotros, esa vida la que se va a reproducir. Cuando la madre tiene ese hijo en el vientre, eso es vida, ¿cierto? Esa es vida que se está transmitiendo de la madre al hijo en el vientre. Y cuando el hijo nace, uno sabe, ese hijo es de esa madre y de ese padre porque lleva su genética, fue criado, fue transmitida la vida de esa madre a través de ese hijo, ¿cierto? Una extensión de la vida. Así debe llegar a ser la vida de Cristo en nosotras. Debe llegar a implantarse el pensamiento. Dice que debemos llegar a ver con los ojos de Cristo, llegar a pensar con los ojos de Cristo. Pero ese es un proceso que se va a ir dando a través de, como decía la Mari en la vez pasada también, a través de la palabra, del pasar tiempo con Dios, de la intimidad que vayamos teniendo. A mayor intimidad, mayormente vamos a ir derribando todas esas costumbres que pone y todas esas mentiras que va implantando el mundo en nosotros. Yo no sé si les ha pasado, pero yo me acuerdo que cuando yo era adolescente tenía una amiga, éramos súper juntas, súper juntas, y pasábamos mucho tiempo juntas. Entonces, mientras más tiempo juntas pasábamos, llegaba un punto en que hablábamos iguales. Nos tirábamos las mismas tallas, decíamos las mismas cuestiones, nos mirábamos y nos reíamos porque ya nos conocíamos las bromas. Y hasta hablábamos iguales, teníamos los mismos modismos, hasta nuestros gustos empezaban como a mezclar, ya yo ya no sabía si al final me gustaba algo porque le gustaba a ella o porque realmente me gustaba a mí, así súper junta. Bueno, con Cristo es igual. A medida que nosotros vamos pasando más tiempo con Él, a medida que nosotros vamos conociéndole más cosas de Él vamos a ir adquiriendo, más cosas. Y eso significa que lo que vamos a ir creyendo es lo que va a ir cambiando nuestras actitudes, nuestro actuar. A mayor tiempo de intimidad con Cristo, mayor tiempo lo voy a conocer a Él. A
mayor tiempo de pasar con él, de conocerlo, de saber sus gustos, ya después yo voy a conocer, voy a saber lo que él quiere, cuáles son los anhelos de su corazón y qué es lo que él quiere para mí. Y eso va a ir cambiando mi pensamiento, renovando mi entendimiento y va a ir cambiando mis conductas también. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Porque voy a empezar a reconocer qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Esa era una de las últimas mentiras. Dice que los designios de Dios entonces son demasiado restrictivos. El mundo siempre nos va a tratar de bombardear y tratar de hacernos creer que el mundo tiende a asociar Dios con religión. Entonces, que la religión es mala, que Dios es malo, que mire todo lo que pasa, que no te dejan hacer nada, que parece casi un santurrón, millones de cosas. O sea, la gente, usted sabe, nos dice millones, a mí por lo menos me han dicho millones de cosas, que cómo creo en eso, que cómo, no sé, cómo no te dais cuenta, millones de cosas. Sin embargo, si yo creo y sé en quién he creído, eso no va a ser movido. A mí me podrían venir a decir 1000 veces que mi papá no es mi papá. Y yo, pues, me da lo mismo que me lo digan porque yo sé que mi papá es mi papá, porque los conozco y porque somos iguales físicamente, o sea, no hay forma de que me niegue. Yo sé que él es mi papá. Bueno, con Dios es lo mismo. Cuando yo tengo la certeza y esa convicción en mi corazón, yo sé que Él es mi Padre, yo sé que Él es quien tiene el control y sé también que pase lo que pase, no se va a mover de ahí, que la gente puede decir muchas cosas, pero yo tengo que creer que Él está ahí. Y por eso le obedezco y por eso cumplo. Cuando la obediencia se hace por amor y no por temor, hay una diferencia súper grande, ¿cierto? Muchos hijos nos hacen caso porque tienen miedo que uno los castigue. No porque, le voy a hacer caso a mi mamá porque yo la quiero harto, así que le voy a hacer caso. No, yo creo que funciona más casi por te voy a castigar si no vas a hacer. Pero con Dios, cuando aprendemos que lo amamos y entendemos que Él nos ama a nosotros, empezamos a obedecerlo por amor y no por temor. Y eso hace disfrutar más todavía la obediencia. Porque cuando yo lo hago porque quiero a alguien, o hago algo porque, no sé, mi marido me dice algo, yo lo hago porque lo amo. Y eso hace que sea satisfactorio y que yo me sienta bien también con eso. Así que es importante. Así que eso yo les quería compartir, dejar eh, estas dos mentiras que tienen que ver mucho con lo que les decía yo. Primero, con el tema de que Dios, de creer realmente si Dios es suficiente, están súper ligadas una a la otra, porque si en verdad yo estoy anclada y creo que Cristo es suficiente para mí, también voy a entender que lo que Él quiere para mí es lo bueno y que pase lo que pase, nada me va a poder mover de eso. ¿Ya? Así que eso son las 9, así que yo creo que podríamos ver las preguntas del libro. Voy a cortar la grabación.